Shalom. Talmidim, vamos a terminar esta semana acerca del término rabí. Ya estudiamos un poco acerca de cómo debemos referirnos al maestro, y esto es rabí, o un título honorífico. Eso está en el video o en el shiur de cómo ser verdaderamente un talmid del Mashiach, parte 2. También vimos un poco acerca de cuando nuestro maestro habla y dice: no deseen ser llamados rabanim, rabinos. Y explicamos cómo no puede interpretarse de la manera usual, de la manera que suele interpretarse. Esto es, que no podemos utilizar, o que esté prohibido el término rabí para un maestro de la Torah en el mesianismo. Bueno, eso lo vimos en lo que es está prohibido el término rabí, desjudaización 1, y es necesario que vean esos dos, podremos llamarle clases anteriores, y luego vean este. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo mismo, del término, pero vamos a agregar otro término más, pero porque vamos a ver la clase de desjudaización. La desjudaización que hubo de lo que es la verdadera identidad que tenían los primeros discípulos en el primer siglo. Entonces, vamos nuevamente a iniciar con la parte de Matitía, capítulo 23, su verso 8 a su verso 11, al 10, donde se encuentra la famosa y supuesta afirmación del maestro negando la prohibición de usar el término rabí. Muy bien, y vamos a dar un poco más acerca de cómo no puede ser interpretada de esa manera. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo el completo. Usualmente nada más leen el verso 8 o el verso 9. Para el verso 10 lo dejan. ¿Por qué? Porque no ajusta. Y vamos a ver por qué. Lo vamos a ver un poco de griego, la versión en español, y lo vamos a ver en hebreo. Muy bien, entonces el verso 8 dice: Beatem al ikare lachen rabbi ki echad u morechem Amashiach be atem achim kulechem. Es decir, todos ustedes son hermanos. Muy bien, pero escuchen bien cómo dice: Rabiki echad u morechem. Ustedes no el término rabí, porque uno es su morechem. ¿De qué parte es? Ahorita vamos a ir poco a poco. Y aquí no dice que uno es su rab, sino que es uno su more, su maestro. En el término que nosotros sabemos del griego, katsegetes, guía, guía o maestro, viene de la palabra kata y también de la palabra hegeomai, que se traduce como dirigente. Bueno, aquí dice no deseen ser llamados rabí. Ahora en el verso 9 dice: y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el que está en el cielo. Ahora, ¿cómo dice en hebreo? Beal tikreu ab leish michem baaretz ki echad u abichem asher bashamay. Entonces el término ab,
El término griego es pater, padre. Verso 10. Y vean lo tremendo que dice aquí. Que dice en español, tampoco no se hagan llamar guías, porque uno es su guía, el Mashiach. Gan al Ikare, Lahem, More, Lahem More, Gan al Ikare, y también que no se llamen ustedes Lahem More. Kimore Ejad Lahem Mashiach, porque su maestro, su more, Ejad Lahem Mashiach, el término more. Entonces, está prohibido ahora el término también more, porque ¿qué dice? Tampoco le llamen more a una persona, porque entonces, porque el término, porque dice, uno es su more. ¿Quién? El Mashiach. Y esto lo puedes comprobar. ¿En qué estoy leyendo? ¿Basándome en qué? Muchos dicen, bueno, es que hebreo dice esto, pero ¿en qué se basa? No dicen de qué. El hebreo que estoy leyendo es la traducción de Frank Delitzsch, teólogo biblista y hebraísta alemán, que pues pueden buscarlo en la web. Voy a dejar también lo que es en la descripción del video, cuando se suba el video. Lo voy a dejar su nombre ahí y posiblemente el link para que vean un artículo de él. Ahora, también hay otra traducción menos conocida, pero de Isaac Salkinson. O Isaac Edward Salkinson. Es un judío lituano que se convierte al cristianismo. Y él publica una traducción al hebreo, aunque es más famosa la de Frank Delitzsch. Muy bien, entonces en estos no dice la palabra, aquí los dos dicen la palabra more en el verso 10, las dos traducciones. Normalmente manejo la de Frank Delitzsch, pero a veces también consultamos esta de Isaac Salkinson. Y en los dos dice, no se llaman rabí. ¿Ok? Porque, bueno, ustedes ahí lo dice, porque uno es su morejem. Esto en el capítulo 23, verso 8, en el que dice, pero ustedes no se hagan llamar rabí, porque uno es solo vuestro rabí. Todos ustedes son hermanos. Pero aquí dice, uno es vuestro rabí, no, sino dice, uno es vuestro morejem, su maestro, el maestro de ustedes. Mashiach es el Mesías. Entonces, que también está prohibido el término more, porque el verso 10 también dice, no deseen llamarse, que les llamen more. Entonces, si no se llaman more, si no se llama, no se puede decir more, no se puede decir rab, o rabino, o rabí, algunos de los términos similares. Entonces, ¿cómo se les va a llamar a los maestros que se enseñan la Torah? ¿Se llaman maestros? Pero maestro es la palabra more. Bueno, ahora también algunos van a decir, bueno, es que en el hebreo de Shem Tov, ¿qué nos dice el hebreo de Shem Tov? Y para empezar, no estamos en ese tema, pero lo que es la famosísima traducción de Shem Tov, es la verdad, es un trabajo que hecho para refutar al cristianismo. Y por eso en él se escribe Yeshu. Pero bueno, no estamos en ese tema. Aunque trae algunas cosas interesantes, porque es una traducción de la Edad Media, no basado en el Mateo hebreo, pero ofrece algunas cosas. Vamos a ver qué dice. En el 8 dice, Beitam el Tirzu
lieyot nigraim rabanim. No sean llamados rabinos. Rabejem, bejulejem, ajim. ¿Sí? Dice, uno solo es el rab de ustedes y todos ustedes son hermanos. Muy bien, lo dice en el verso 8. En el verso 9 dice, y no llamen padre a ninguno de los que están sobre la tierra. También dice Beab y padre al Tigreu la Adam al Aretz, a hombre que está sobre la tierra. Ejat u abihem shebashamayim. Nuevamente dice, uno es el padre de ustedes, el que está en los cielos. Entonces, el verso 10 nos dice, igual que el verso 8, dice, Beel tikreu rabanin, o sea, no se llamen ustedes rabinos, Sherrabejem ejat u amashiach, porque el rabino de ustedes o el rab de ustedes es el Mashiach. Muy bien, pero repite lo que está en el verso 8. Ahora está repitiendo lo mismo, no se llaman rabinos. Aquí no ofrece nada nuevo. Y es más, ¿de dónde lo está tomando? Porque ahí no es lo que dicen. Hemos de saber que no es tomado del Mateo griego. Y una cosa también interesante, ahí aunque no dice lo de Moré, nada más viene a repetir lo que dijo en el verso 8. Entonces, tampoco es una prueba para que estén justamente ellos tratando de decir que está prohibido el término rabí. ¿Sí? Porque no nada más es la única parte donde aparece. Hay que dejar unas cosas muy en claro. El término rabí es el título que se le concede a la persona que enseña Torah. Ahora, hay un título que se maneja comúnmente en el mesianismo que no acepta, o que supuestamente ve aquí en el maestro una prohibición de utilizar el término rab. ¿Cuál es? Roe. Roe es la palabra hebrea para pastor. Pero hemos de ser sinceros que la palabra roe viene o trasciende del cristianismo, tratándose de separar ya con la reforma. Ya no, a los líderes no se les llama padres, ¿no? Entonces, como ven, hay una prohibición para también llamarle padre. Entonces dicen, tampoco nos podemos llamar rabinos. Entonces, ¿cómo nos llamamos? No se puede llamar, como ahí lo ponen, guías. Entonces, cal. Y empiezan a llamarse pastores, basándose supuestamente en algunas citas. Vamos a ver esas citas. Entonces, busque en los escritos de los primeros discípulos y se dará cuenta que un pastor no tiene discípulos. Es más, vamos a leerla. ¿Qué dice Lucas 2.8? Y lee el 2.8. Dice, en aquella región había unos pastores que velaban y montaban guardia en la noche sobre su rebaño. ¿Qué tienen los pastores? Rebaños. ¿Dónde encuentra que un pastor tenga discípulos? Tal vez unas citas van a decir, es que yo he visto. Vamos a ver esas. Denme un poquito de tiempo. Y haciendo un recuento, ¿verdad? Un recuento. En algunos personajes vamos a notar algo muy interesante. No se encuentra el término roe, pastor. Y voy a mencionar algunos.
y lo voy a mencionar en español para que, bueno, no un término hebreo o su nombre hebreo, porque para que los que empiezan puedan decir, bueno, ¿y quién es él? ¿No? Vamos a hacerlo en español. Y dice, por ejemplo, Agripa era pastor, Ana era pastora, porque por ahí ya que pastoras, y se basan poniendo, lo peor es que ponen a Rachel que era pastora o algo así. Entonces digo, no, pero era pastora, pero de ovejitas, de animalitos. No se trata de otra cosa. Ananías, Shaul, Silas, ¿dónde se les llama Roe? En cambio, en el video anterior que ya mencioné, vimos cómo es que se referían a ellos y se llamaban a sí mismos, diciéndole a sus discípulos hijitos, hijos. Lo vimos. Ajá. Tenemos a Zacarías, a Esteban, a ¿cuál de los fariseos? A un Herodes, a un Jairo, a todos los que se llamaban Juan, a Lázaro, ajá, y tenemos a Nicodemo, a cualquiera de los primeros discípulos, ¿sí? ¿De quién de todos ellos fue llamado, o algunos de los que muchos que aparecen por ahí, un Apolo? ¿Dónde está que se llamaba Roe? Le llamaron Roe, le llamaron pastor. No, realmente no, no se encuentra. Búsquenlo, por favor. Si alguien lo encuentra, díganme una cita por ahí. Lo ponen, los que vean el video lo ponen en el comentario. Y bueno, si encuentran una cita donde se les llame a ellos a pastores, o sea, pastor Shaul, pastor Pablo, hey, pastor Jairo o pastor tal, el que quieran. Con todo gusto yo haré un video diciéndoles, ¿saben qué? Me mostraron una cita donde sí está. No tengo problema en eso. En decir que me he equivocado. Ajá. Ahora vamos a una cita donde dicen, yo estoy seguro que lo he visto. Sí. Efesios, ¿verdad? Efesios, capítulo 3. Perdón, capítulo 4, verso 11. Donde aquí toman los supuestos ministerios. Muy bien. Entonces aquí vamos a leerlo en hebreo y vamos a verlo en español. Y dice, él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. En hebreo dice, Beunatan et ele shelichim. Shelichim, enviados, emisarios. Y dice Bet ele nebiim. Esto es profetas. Bet ele mebarsim. Esto es proclamadores de la buena noticia. Y por último, el otro es Bet ele y dice Roim. Aquí se aparece la palabra Roe, pastor, y su plural Roim, pastores. Y aquí nos dice Umelamedim. Ni siquiera dice maestros con la palabra more. Estoy hablando, como dije, en la traducción de Frank Delitzsch. Si tú revisas la traducción de Isaac Edar Sakilson, sí vas a encontrar ahí morim en la palabra maestros, y sí vas a encontrar un morim. Entonces, vamos a ver. No que estaba prohibida la palabra morim,
porque dijo, no se llamen More, porque uno es Morejem, su maestro, el maestro de ustedes. Bueno, entonces, tal vez entendiendo Frank Delitzsch, que también estaba prohibido el término more, entonces en lugar de poner el término more, pone un melamedim, los que enseñan, educadores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Nos estamos metiendo entonces en problemas. Vimos algo interesante. Dice en Juan 3:26, eso ya lo leímos, ya fuimos para allá, lo menciono. Fueron a Yohanan y le dijeron, Rabí. ¿Cómo le llaman a su maestro los Talmidim? Rabí, le dicen Rabí. ¿Sí? Él no es, Pastor Juan, Roe Yohanan. ¿Está así? No. No, y luego vamos a ver lo de los nombres porque ya hay una corrupción tremenda en acerca de los nombres. Les llaman Yahanan para respaldar una pronunciación muy famosa entre los mesiánicos. Pero, bueno, ese no es nuestro tema, aunque sí lo vamos a ver. Ahora, lo que nos dicen aquellos que creen que está prohibido el término rabí, y voy a citar el comentario del el Moré Diego Asunce, que él es el que está, uno de los que tiene este pensamiento de que está prohibido la palabra rabí. Pero pues si entonces si él leyó el hebreo, debe ver que también está prohibido el término moré, pero se pone moré. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Qué pasó ahí? Lo leímos en hebreo, el verso 10 del capítulo 23 de Matitía nos dice, no se llamen moré, porque uno es un morejem, el maestro de ustedes. Pero él dice ahí, el significado exacto de la palabra es maestros, que solo en la traducción de, veíamos, no de Frank Delitzsch, sino en la traducción de que ya mencioné también, el de Yitzhak Salkinson, ahí sí dice morim, pero realmente no dice, en todas las traducciones en hebreo, no dice morim, pero bueno, él dice, es en griego didáscalos, que significa maestro, y el hebreo more, morim. El significado es el mismo que es maestro. Este verso lo han tergiversado para autonombrarse a dedo rabinos, en desobediencia a la orden de, él también le llama Yahshua, cual vimos que es un error. En Mateo 23, en las versiones hebreas dice morim, no, solo en una versión dice morim. En la versión de Frank Delitzsch no dice morim, dice un melamedim. ¿Sí? Entonces, no dice ahí. No en todas las versiones. Y otra, pues si entonces estamos en hebreo, también está prohibido el término moré. Y en eso coinciden las dos versiones, las dos traducciones. Pero vamos avanzando bien. Vemos que si van a prohibir el término rabí, también van a tener que prohibir el término more. Si ellos siguen con el mismo pensamiento o tienes el mismo pensamiento, entonces, siendo fiel a esa interpretación, no puedes llamar a padre a nadie, ni siquiera a tus padres, literalmente, o sea, padres literales, padres biológicos. Entonces, para ti estaría prohibido el término tanto rabí o rab, el término padre y el término more. Y entonces a ti sí te queda bien que le digan roe. ¿Bajo cuántas citas? Y van a decir, pues sí, es que ahí sí, en al menos una dice roim.
Ajá, pastor. Ahí vamos para eso. Como veíamos, una cita vital para entender todo esto es Juan 1:38, donde dice: Yeshua, al voltearse y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro. Ya lo enseñábamos, en griego dice que significa didáscalos, que se traduce como didáscalos, la palabra rabí. Ahora, hay muchas veces que incluso a Yoshua Rabenu es llamado pastor, Roe. Vamos a ver cuántas. En Yohanan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor. Él mismo se dice el buen pastor, pastor Roe. ¿Ah? Pero esto es una comparación, para empezar. Hebreos 10:20 nos dice: y el Elohim de paz, que por la sangre de la lanza eterna levantó entre los muertos a nuestro maestro Yoshua, el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 2:25 nos dice: porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han venido al pastor, que el término, ya voy a decir, el término griego es poimen, y supervisor de sus almas. Ok, entonces aquí en esta se le llama Roe. Pero tenemos estas tres que no es que le llamaran así como título honorífico o que le llamaran al maestro pastor. No vas a encontrar ni vas a poder comprobar. Puedes comprobarlo en cualquier traducción, sea hebrea, sea cristiana, sea mesiánica, lo que quieras. Nunca, una sola vez, en todas las Besorot, se encuentra una vez que le hayan dicho sus talmidim al maestro pastor. Por el contrario, vimos cómo se referían a él todo mundo que lo conocía, tanto sus discípulos como otros discípulos de otros maestros, maestros que estaban o consentían algo su mensaje, y otros maestros que desaprobaban totalmente su mensaje, los maestros que estaban eran contrarios a él. El pueblo en general, todo mundo le llamó rey, nunca pastor. Así que el término Roe no es el título que se le da al que instruye en la Torá. No, esto es una forma alegórica de llamar a uno de los líderes, ¿sí? A un rab, por así decirlo. Aquí es llamarle pastor en referencia, que no se debe ir muy lejos. Lo que quiere decir es que así como el pastor cuida de las ovejas, como el pastor le da de comer a las ovejas, en ese tipo de comparación es en que el rab es un roe y los talmidim, los alumnos, son las ovejas. Las ovejas siguen a su pastor, ¿sí? Y así los talmidim siguen a su rab, pero no que el término sea rab. No que el término correcto para el que le enseña la Torah sea Roe. No. Ajá. Y vamos a otras citas más. Porque en algunas vamos a encontrar que, y esto lo puedes comprobar, siempre pido que lo traten de comprobar. Y dicen, bueno, es que no sé hebreo, no sé griego. Bueno, ¿sabes qué? Puedes comprarte. Hay buenos diccionarios, ¿sí? El que es en uno de los casos recomendable es la concordancia de Strong. Ahí buscas la palabra, te va a mandar a una palabra, sea en griego, sea en hebreo, y ahí tú vas a poder comprobar qué es lo que significa. Muy bien, esto es algo importante. Hebreos 13:7 nos dice: acuérdense de sus dirigentes. Ajá, sus dirigentes. Es hegeomai en griego. Aquí normalmente traducen pastores. La versión Reina Valera y otras van a ver cómo lo dicen como pastores. Pero hegeomai no significa pastores.
significa dirigentes. Si tú, como te dije, tú lo compruebas, es la palabra griega 2233 de la concordancia de Strong, ajá, y nos dice que son, así lo voy a leer tal cual lo dice: voz media de una forma presumiblemente más fuerte que la que él tiene como G71, el del griego de la palabra 71, y significa dirigir, es decir, comandar o mandar, y pone entre paréntesis como aclaración, con autoridad oficial. Figurativamente, estimar. Y después nos dice cómo ha sido traducido en otras partes. A veces fue traducido como principal, a veces como creer, como dirigir, como entendido, estima, estimar, gobernador, guiador. No es el significado ya después de ahí. No, si tú lees al principio de lo que es la concordancia, te dice: después de que yo te ponga un punto y un guión, esto no son significados, es como ha sido traducido en algunas otras partes. Esto es una ayuda. Muy bien, entonces, pero nada que ver con pastor, nada que ver con pastor. Como dijimos, la palabra pastor no es la palabra que aparece aquí. Yo les dije, poimen es la palabra griega para pastor, pero aquí no aparece poimen, aparece hegeomai, que es dirigente. Aquí te han mentido. Si tú has leído, saluden a todos. No, perdón, estábamos en una cita anterior, en Hebreos 13:7, donde dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Hashem, consideren el éxito de su manera de vivir e imiten su fe. Ahí no habla de pastores. Revísenlo en el griego, revísenlo en hebreo, tampoco, no está, no existe. Entonces, es la palabra hegeomai. ¿Y dónde aprendimos o dónde ya vimos esa palabra hegeomai? Ya lo vimos. Si ustedes recuerdan, Mateo 23, verso 10 en griego nos dice: tampoco se hagan llamar maestros o guías, que es la palabra katsegetes, ¿sí? Que significa guía o maestro, que viene de dos palabras, kata y hegeomai, dirigente. Entonces le dice, por fin, en el griego dice, si katsegetes, que viene de la palabra geomai o dirigente, guía, le está prohibiendo, se supone, en Mateo 23:10 se supone que está prohibiendo que te llames guía, y entonces allá abajo en Hebreos capítulo 13, como dije, en su verso 7 nos dice: acuérdense de sus geomai, de sus dirigentes, de sus guías. Por fin, entonces, ¿está o no está prohibido? No, no está prohibido, es un malentendido, como estamos tratando de explicar. Hebreos 13:17, unos versículos más abajo o más adelante, dice: obedezcan a sus dirigentes. Nuevamente la palabra hegeomai. No aparece pastores. Tú vas a encontrar en las versiones cristianas: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Pero no existe la palabra lo que es pastores. No está. No, ahí no está. No está la palabra poimen, que es un pastor. No dice el plural poimenes, pastores. No, dice hegeomai, dirigentes. Y sujétense a ellos. Que es lo que el Mashiach dijo ahí. Nos dice, según la versión, la traducción de Frank Delitzsch, dice: Gam al Ikare Lachen More Ki More Ejat Lachen Amashiach. Entonces la palabra es More. Muy bien. Pero si estamos leyendo que no se llamen a ustedes More, porque uno es un More, el Mashiach, y entonces alguien no le avisó al que escribe Hebreos, que algunos dicen que es
Shaul, otros, hay discusión. Pero alguien no le avisó a él que está prohibido que se le llamen así, porque aquí les llama a los dirigentes de esa manera. Ahora, en Hebreos 13:22, ahí mismo, de hecho en la misma carta dice, saluden a todos sus, supuestamente en las versiones cristianas dice, pastores. Lo que muchos mesiánicos leen como, miren, saluden a todos sus roim, y creen que todos los dirigentes del primer siglo eran roim, cosa inaceptable, no, inexistente. No hay tal palabra roim, salvo en una comparación para enseñanza, una comparación, pero no era el título con que le decían. Y eso lo vimos ya bastantes veces, y por eso tenemos los dos otros videos donde tenemos 2 horas, 1 hora en cada video de demostración, para no tenerlo que ver todo en un solo video, ¿verdad? Que lo hagamos tan pesados. Entonces nos dice, saluda a todos sus dirigentes y a todos los consagrados. Los saludan en Italia. No dice poimenes, pastores, de la palabra poimen, pastor en griego. Bien, aquí dice sus dirigentes. Muy bien, es en Hebreos 13:24. Ok, ustedes están de tener sus notas y vamos a ver cómo dice la versión que les vengo platicando. Una versión que pueden conseguir. También está impresa, si la pueden imprimir. Si no, bueno, podrían tener una versión electrónica para que pudieran consultar todo esto. Como dijimos, en el verso 7 es donde la primera vez que aparece. Como dice en la versión en hebreo, cuando aparece la palabra dirigentes, que en griego sería hegeomai, manhigechem, esto es de la palabra magid, predicador, magid, de sus, por así decirlo, si somos si estamos traduciendo magid como predicador, entonces sería como acuérdense de sus predicadores. Esto es lo que dice la versión en hebreo. No aparece la palabra roim ni en hebreo ni en griego, solamente en traducciones algunas cristianas. Y al menos en la versión israelita nazarena no aparece tampoco pastores, aparece la palabra dirigentes, siendo fiel a lo que sería la traducción del griego. Muy bien. Entonces vamos a ver, en la única cita donde se encuentra la palabra pastor, que sería roe, el plural roim, es en Efesios 4:11, y en el griego sería poimen, aparecería en su forma plural poimenes. Ahí es la única donde se maneja para algunos el título, que lo quieren llamar título de roim, lo único. Pero no son todo esto, ¿verdad? Usted ya demostré por esta parte. Díganme, en toda la historia judía, ¿cuándo han escuchado de que se llame el roe de tal parte? El roe Ishaq de, no sé, Marruecos. No está, no existe. Bueno, dice, bueno, es que a lo mejor no sabemos de historia judía. ¿Okay? Vamos a ver en el Tanaj. En el Tanaj aparece este mismo título, Roe, más bien la palabra Roe, aparece para designar a los líderes de Israel, pero nuevamente en forma de lo que es comparación.
¿Ah? Por ejemplo, dice Jeremías 3:15, dice, les daré pastores según mi corazón y ellos pastorearán con conocimiento y destreza. No, aquí tampoco se pueden agarrar esta cita. ¿Por qué? Porque en Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes nunca me preguntaron, ¿dónde está Hashem? Los guardianes de la Torah me ignoraron, o los pastores me ignoraron, los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y siguieron tras lo que no aprovecha. Pero no hay alguien que se le llame Roe. No. Hay jueces, hay profetas, hay sacerdotes, ¿sí? Están algunos capitanes, ¿ah? Hay reyes, pero como título a nadie se le llamó Roe. Y como dije, esto pasa en toda la historia judía. ¿Dónde aparece el término Roe para designar a un maestro de Torah? Bueno, lo trajeron muchos mesiánicos, heredado del término pastor que se emplea para designar a los líderes del cristianismo. Es la verdad. Entonces, escudarnos o tratar de decir que incluso hay que decir la verdad, como es un tema que no todo mundo está preparado para recibir, porque tiene la impresión de que fue prohibido por Yeshua Rabenu. Entonces muchos optan, incluso yo lo hice, de llamar al que enseña la Torah Roe, porque bueno, no era aconsejable, ¿verdad?, tocar temas que pues tienen su importancia, pero había otros temas mucho más importantes que tocar. Y entonces, para no herir susceptibilidades al principio, se decide tomar ese título, pero no es el título que corresponde. Ya cuando están un poco más crecidos, cuando ya entienden un poco mejor las cosas, cuando tienen ya más conocimiento, entonces se les da lección y todas las pruebas, y lo pueden comprender o digerir mejor. Hay algunos que ni así, siguen totalmente en contra, y bueno, tienen también su razonamiento, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, si van a decir que no que está prohibido el término rabí, entonces también está prohibido para ustedes el término tal, llamarle a una persona padre y llamarle a una persona moré. Entonces deben de quitarse el término moré, que porque ya ven algunos que ciertamente el término roe es muy apegado o se da en el cristianismo, y ven que de ahí se heredó, entonces ¿qué hacen? Cambiarlo por moré, porque eso es, según su entendimiento, lo más ideal. Pero vemos, entonces estarían también rompiendo la supuesta prohibición de el maestro en Mateo 23 del verso 8 al verso 10. Muy bien, entonces el término roim, la palabra roim, de pastores, de la palabra roe, es solamente empleado en forma de comparación, y así lo tenemos en 1 de Pedro capítulo 5 verso 1, la primera carta de Shimon Kefa Shaliach, que nos dice: y a los ancianos entre ustedes yo les exhorto, yo anciano también con ellos, testigos de los sufrimientos del Mashiach y también partícipes de la gloria que se ha de revelar. Apacienten el rebaño. Y entonces muchos de aquí dicen: oye, ¿viste? Como dice, apacienten. ¿Quién apacienta al rebaño? Un pastor. Entonces su título es, su nombre es, el que debe llevar es pastor. No, es a manera de alusión, de comparación, como ya dije. Al igual que el pastor tiene ciertos cuidados y es el que alimenta a las ovejas, las saca, y cuando las saca a pastar, pues las cuida, les da de beber y regresan. Entonces, en manera de alusión se da. Pero
el término con el cual se dirigían, que demostramos en los otros videos, es el término rabí. Así de sencillo. Ajá. Entonces en Hechos 20:17 también lo ocupan para esto mismo, donde dice: desde Mileto Shaul mandó a buscar a los ancianos de Éfeso. Y en su verso 28 del mismo capítulo 20 de Mashes Lijim dice: ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto. Esta manera de alusión igual, no es que fueran pastores, sino que, bueno, esta es la manera de dar una enseñanza de cuáles serían lo que hace un líder, un rabí, un rab, para los que enseña, para sus talmidim. Muy bien. Ajá. Y bueno, esto también está en las palabras de nuestro rab. Nuestro santo maestro Yoshua ben Yosef, cuando le preguntó en Yohanan capítulo 21 verso 16, le pregunta a Shimon Kefa, dice: Shimon, hijo de Yohanan, ¿me amas? Y le contestó: sí, maestro, tú sabes que te quiero. Yoshua le dijo: pastorea a mis ovejas. No que, oye, vas a ser tú un pastor creo que a los alumnos no les vas a llamar alumnos, ahora les vas a llamar ovejas. Porque si en la comparación te quieres llamar o quieren llamar a ti el pastor, entonces ellos son ovejas, no se les llama, según ellos, si seguimos esta interpretación, debiéramos decirle entonces no talmidim, no creyentes, no miembros de la iglesia, como le llamen, deberían ser ovejas. Entonces son las ovejas y él es su pastor. Entonces, véanlo, por más que tratamos de ajustarlo, no se puede, porque nunca fue así. Es una invención, una forma de utilizarlo, pero mucho después, que se originó mucho después. Pero no es todo esto. Yo dije que iba a terminar con el término rabí, pero también iba a dar otro término, y este es Bet Knesset. ¿Qué es Bet Knesset? O el lugar de reunión, ¿sí? Una sinagoga, para acabar pronto. El término Bet Knesset es hebreo, y se le designa también con el nombre que viene del griego, sinagoga. Ajá. ¿Usted ha visto este término, sinagoga, en las cartas? ¿Sí? No. Si usted busca en las cartas de Shaul o en las otras cartas, nunca va a encontrar el término sinagoga. Y entonces ahí la mayoría pone keilot, del término keilah, kaal. Y donde la sila se encuentra es cuando habla en las Besorot, en los relatos de la vida de nuestro Mesías. Ahí se encuentra cuando habla del lugar de reunión de los judíos, y también en Mashesh Luchim, en los hechos de los emisarios. Ahí también encuentra que, por ejemplo, Shaul llegó y se sentó en la sinagoga. Muy bien, entonces cuando siempre que es algo judío se le maneja el término sinagoga, pero ya cuando se trata de la supuesta una nueva religión o la separación de los talmidim, que no es cierto, él pone en otros términos. Pero le voy a ser muy sincero, este término sí aparece, y aparece totalmente ligado a los talmidim, a los del primer siglo. Muy bien, porque tenemos en Santiago, aquí tenemos Santiago 2.2, lo que es la carta de Shimon, de Jacob a Tzadik, que nos dice: porque si en su congregación, esta es en la versión 60, dice si en su congregación, en español, en alguna cristiana, ustedes van a encontrar si su congregación. Muy bien, pero en la versión israelita nazarena traduce correctamente, fíjense, dice porque si en su sinagoga. ¿Por qué? Porque en el griego ahí aparece el término sinagogue.
de donde viene la palabra sinagoga. Entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, también entra un pobre con vestido andrajoso, y viene y les empieza a decir, pero ¿dónde se reunían los primeros discípulos? En una sinagoga, porque si en su sinagoga, palabra sinagoga. 1 Corintios 14:35 nos dice, si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en casa a sus esposos, porque es impropio que la mujer hable en la asamblea. Bacal, lo que pondría en la Keila. Muy bien, entonces esto es lo que empiezan, y todavía algunos mesiánicos tienen como que esa división, diciendo, mira, no se llama sinagoga, se llama Keila, de la palabra Kaal, congregación. ¿Por qué? Porque también tienen cierta idea negativa, así como lo tienen en el término rabí, también lo tienen en el término sinagoga. Y sinagoga tal vez les parece muy judío. Irónico, ¿no? Que hasta algunos mesiánicos les suene muy judío algunos términos como son. Pero bueno, aquí tenemos entonces que sí está conectada las sinagogas. Y va a decir, bueno, pero ese es en el caso de Jacob Atzadik, es una carta. Y por eso es que no le gustaba a lo que es Martín Lutero. ¿Sí? Sí. El padre de la Reforma, o considerado el padre de la Reforma. No le gustaba esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto dice sinagoga, dice literalmente que los primeros discípulos se congregaban en una sinagoga. Y también le causaba aversión porque él tiene un entendimiento que heredó todo el cristianismo protestante de lo que es la doctrina de la salvación por fe. Y aquí exalta, en esa carta, exalta a Jacob Sadik lo que es las obras. Y dice que si tú no puedes ser salvo solamente, así le dice, que no puedes simplemente con la fe, sino con las obras. Y bueno, por eso no le gustaba. Por esto y muchas otras cosas. Y van a decir, pues es que no se encuentra en otro. Sí se encuentra. Nada más que en español, que leen en las traducciones cristianas, obviamente no se ve. Pero si ustedes lo leen en griego o lo leen en hebreo, ahí está, ahí se ve, ahí lo pueden notar. En Masei Shluchim, capítulo 8, verso 3. Shaul dice que por su parte arrastraba a la comunidad, que el griego es eclesia, una keila. Iba por las casas y los arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Él estaba arrasando con la eclesia. De aquí lo tradujeron iglesia. Muy bien. En Hechos 26:10, hablando de lo mismo, nos dice, así lo hice en Jerusalén, lo mismo con la autorización de los principales sacerdotes, encerré en cárceles a muchos de los santos. Cuando los mataban, yo daba mi voto contra ellos, muchas veces castigándolas en todas las sinagogas. De la palabra griega sinagoge. Pero no, esto no lo va a encontrar en la traducción al español, porque no conviene decir que el término eclesia y el término sinagoge son lo mismo. Cuando tú encuentras el término eclesia, que normalmente le ponen los mesiánicos keila, estás hablando de una sinagoga, así de sencillo. Aquí le demostramos. Léelo, búscalo, no creas lo que simplemente yo te digo. Yo te recomendé algún diccionario, hay muchos otros diccionarios, puedes utilizar. Yo recomiendo ese porque para los que empiezan es una buena ayuda por que le puedes ver cada palabra y te manda a la palabra original. Entonces es hasta cierto punto muy buena. Entonces aquí dice
trataba de obligarlos a blasfemar y enfureciéndolos en extremo contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Y ahí es cuando cuenta lo que le pasó, su experiencia cuando iba a Damasek, en lo que es Damasco. Entonces, tenemos que cuando se empieza a separar y a no traducir correctamente, cuando encuentran la palabra sinagoga conectada a los primeros discípulos, prefieren dejarla como congregación. ¿Para qué? Para que no se note y que se vea una división entre iglesia, eclesia y la sinagoga, para desjudaizar. Por eso este shur se llama desjudaizar. Perdón que tanto para llegar a este punto, ¿verdad? Pero yo creo que era necesario. Entonces, es una sinagoga. El término Keilah es una sinagoga, así de sencillo. Prefiero el término griego, eclesia, también es una sinagoga. Entonces vea, ¿por qué toqué el primero al principio, el término roe, contrastándolo con el verdadero término rabí? Porque en las comunidades del primer siglo no había un roe dirigiendo una Keilah, una iglesia. No había un pastor que dirigía una iglesia. No existía eso. Eso es algo que surgió mucho, pero mucho tiempo después. Lo que había era rabinos en una sinagoga. Y con todas estas pruebas, ya puedo decirlo con claridad, se ve la concordancia. Todo encaja en este momento, porque no existen los pastores en una iglesia, sino que en los primeros discípulos, en las cartas y también en las Besorot, tenemos a rabadim, a rabinos, sobre sinagogas. Cuando decimos una Keilah, es lo mismo, para no herir sus debilidades, porque muchos hay mejores cosas de las que hablan. Vamos a guardar Shabbat, vamos a empezar a guardar Alajá y muchas otras cosas que es importante tocar antes de todo esto. Por eso es que a veces se posterga un poquito, pero se tiene que ver que una Keilah de la palabra Ka'al es igual, es un, por así decirlo, sinónimo de la palabra sinagoga. Sí, así, para que no desjudaicemos más. El mesianismo no es otra religión, el mesianismo es judaísmo. Por su nombre completo es judaísmo mesiánico. Pero es judaísmo en fin y al cabo. Debemos entender entonces, con todas estas pruebas, que no existen para los primeros discípulos ni las comunidades de los primeros del primer siglo, no existe un pastor sobre una iglesia. Por mucho que lo quieras hablar en hebreo y decirle un roe sobre una Keilah, no existe eso. Está un rab o varios rabinos trabajando y guiando a una sinagoga. Así todo tiene coherencia. Ven cómo este proceso de desjudaización posterior ha venido todavía a opacar, y todavía muchos de los mesiánicos hoy en día siguen batallando con eso, porque siguen desechando el término correcto rabí para el que le enseña Torah, y el término correcto sinagoga, Bet Knesset, que sería en hebreo, si lo quieres así, que los judíos no tenemos problema alguno en llamarle sinagoga. Y bueno, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Los primeros discípulos no eran cristianos que se reunían en domingo. Practicaban los sacramentos y creían solo en la salvación por fe, dirigidos por unos pastores en algunas iglesias. No, lo que había es judíos observantes de la Torah, circuncisos, que guardaban el Shabbat y eran dirigidos por rabanim, por rabinos
en sinagogas. Coherente, ¿no? Ahora sí todo tiene coherencia. Porque siempre hemos hablado de que no es nuevo, no es una religión nueva, no es una separación, ni hubo ruptura, hasta que hubo líderes que son gentiles, y de ahí se separó ya paganizando poco a poco, y bueno, llegó hasta lo que es el cristianismo. Pero así no inició. Entonces esperemos que con con esos 3 videos haya quedado bien demostrado que el término para el que enseña la Torah es Rab o Rabbi, rabino, y que la equivalencia que hay entre una Keilah debes tener en tu mente que es una sinagoga. Y ya, con esto vamos a dar por terminado esta parte, y luego seguiremos con más de desjudaización en otros términos o en otros conceptos. Bueno, con eso los dejo. Shavua Tov.